En el enunciado menciona, se ha diseñado un jardín. Ok, un jardín ya todo el mundo lo conoce porque lo conocemos desde que íbamos en el kinder y sabíamos la diferencia de lo que es un jardín y lo que es un terreno o una banqueta, ¿no? Ese es conocimiento de kinder. Si me están diciendo rectangular, hay muchas cosas que yo ya sé del rectangular. ¿Qué es lo que ya sé del rectangular? Pues de la primaria a mí me enseñaron que un rectángulo es una figura plana que tiene cuatro vértices, tiene dos lados. El rectángulo debe tener dos lados más largos que el otro. Y por lo tanto, este de aquí para acá, a mí me enseñaron en la primaria que generalmente le llamo largo, aunque también le puedo llamar base, todo depende, ¿no? Y la distancia que hay de aquí para acá, también le puedo decir altura o también le puedo decir ancho. Eso ya depende de cada quien, ¿no? Es algo que yo ya sé. Bueno, pero además de la primaria, yo ya sé que el perímetro de un rectángulo es dos veces el largo más dos veces el ancho. Eso ustedes ya lo saben, no se los debo de explicar aquí. Y de manera similar también saben que el área del rectángulo se va a calcular como la multiplicación del largo por el ancho. Todos esos conceptos se rescatan por la única y sencilla razón que una derivada se aplica a una función y una función es una representación de un comportamiento. O sea, ahora lo que vamos a ver es cómo ligamos todo lo que sabemos de mi vida cotidiana con una función para poder aplicar la derivada. Esta es la parte ya interesante del curso, porque de aquí ya me catapulta a la superior y ya puedo tener una noción de lo que voy a ver en la superior. Bueno, les sigo. Fíjense cómo voy leyendo despacito y de cada cosa que voy leyendo voy obteniendo ciertos conceptos. Ahora bien, me dice con 72 metros de superficie. Eso quiere decir que aparte de la fórmula, a mí ya me están dando un dato. Y yo sé que la superficie, o sea el área, es de 72 metros cuadrados. De ahí ya sabemos cuáles son las unidades, porque pudimos haber trabajado en pulgadas, en pies, en kilómetros, etcétera, etcétera. De ahí también yo me doy cuenta que yo ya puedo realizar una sustitución. ¿Por qué puedo realizar la sustitución? Pues porque ya conozco la fórmula. Recuerden que la fórmula es una ecuación muy conocida por todos los que están involucrados en esa materia. Y el área pues todo el mundo la conoce, la del rectángulo. Por lo tanto, si realizo una sustitución, yo ya sé que 72 es la longitud por el área. Eso es algo de la primaria, no es nada complicado, ¿no? Acuérdense que en las fórmulas no se sustituyen las unidades, porque varias veces he encontrado en álgebra que aquí me sustituyen 72 metros cuadrados, pero las unidades no se sustituyen, solamente en física se hace un análisis más adecuado, ¿no? Bueno, se ha diseñado un jardín rectangular de 72 metros cuadrados de superficie. Ya tengo todo lo que sé al respecto. Luego, rodeado por un andador de concreto de 1 metro de ancho. Ah, ok. Entonces, tengo que dibujar eso que me están mencionando. Eso quiere decir que aquí alrededor voy a dibujar un andador que yo sé que ese andador es de concreto. Y me están diciendo que ese andador de concreto tiene un ancho de 1 metro. Acuérdense que las acotaciones ustedes las aprendieron a hacer en dibujo. Entonces ya llevaron dibujo ustedes, creo que en tercer semestre. Entonces aquí agrego 1 metro y aquí dibujo que de aquí para acá mide 1 metro. Por lo tanto, estoy uniendo mi conocimiento de lo que es dibujo técnico, lo que vieron aquí en tercer semestre, con lo que es lo que yo veo en la vida. Y por lo tanto, de todo lo que yo ya sé desde prácticamente que nací, entonces yo puedo decir ahorita que de aquí para acá ya sé cuál es la medida. ¿Cuánto mide de ahí para allá? Ok, entonces yo ya sé que si mide L la parte interna del jardín y le estoy agregando 1 metro a la izquierda y 1 metro a la derecha, el agregar sabemos que es una instrucción, que es una operación y que es sumar. Por eso su compañero me dijo que la longitud de todo completo, considerando el ancho del andador, es la longitud del jardín rectangular más 2. Sabemos que ese 2 quiere decir metros. Y de la misma manera, el ancho pues es lo mismo. Quiere decir que todo completo, de aquí hasta acá, va a medir el ancho del jardín y le sumo 2. O sea, es lo mismo. Es algo que ya aprendí en la primaria. Bueno, fíjense cómo voy obteniendo esquemas y longitudes desde el principio. O sea, no es hasta el final, ¿no? O sea, no lean todo de corrido,
porque luego nos acostumbramos a que los problemas hay que leerlos todos y ya luego te regresas, ¿no? No, 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 váyanse pedacito por pedacito y así háganlo en todos los problemas, física, química, etcétera. Acuérdense que un problema es una aplicación de lo que ustedes ya aprendieron. Bueno, y luego menciona, en los lados mayores, aquí ya valió, porque dice, en los lados mayores es de 1 metro y el otro 2 metros en los lados menores. Eso quiere decir que ahí ya cometí una pequeña imprecisión, porque el lado mayor es este es el lado mayor, y del lado mayor sí debo de agregar 1 metro, pero en el lado menor, que es el lado menor, ahí no voy a poner 1 metro alrededor, sino lo que voy a hacer entonces es ubicar aquí 2 metros. Ya sé que no estoy hablando de arriba porque es un terreno, el terreno es plano, 2 metros arriba y 2 metros abajo, y eso implica entonces que el ancho no es el ancho, sino es el ancho más 4, haciendo la corrección de lo que estoy leyendo. Acuérdense, siempre vayan retroalimentando lo que van escribiendo, eso es parte del procedimiento, del proceso para resolver cualquier problema, ¿no? Recuerden que un ingeniero hace un análisis, un técnico también debe hacer análisis. Bueno, entonces ya quedó completa esta parte, ya la entendí. Y ahora me dicen que se desea que la superficie total del prado y el andador sea mínima. ¿Sí se dan cuenta que eso está bien raro? Porque debe ser mínima. Ok, perfecto, pero ya no entendí, porque 72 metros es el área que estoy dibujando en verde. ¿Sale bien? Pero ese rectángulo puede ser tal cual o puede ser así, ¿no? O puede ser así. O sea, puede ser de diferentes maneras, pues. Eso me va a llevar a que lo que utilice de concreto va a cambiar. No va a ser lo mismo, va a cambiar. Y debido a eso, entonces me están diciendo que tú quieres que la superficie total del prado junto con la del andador sea mínima. Ahí es cuando entra cálculo diferencial. Cálculo diferencial es lo que te dice, si tú ya sabes que tienes un jardín rectangular de 72 metros, ¿qué quiere decir tener un jardín rectangular? Pues quiere decir que tienes un rayo de pasto y ese rollo de pasto mide 72 metros cuadrados. Ustedes han visto que en algunas, ya se me olvidó, invernaderos venden los rollos de pasto. Entonces, ustedes tienen 72 metros cuadrados de pasto. Ahora, lo importante es que diseñen ustedes el jardín con las medidas adecuadas para que el concreto que tú utilices no sea tanto, porque también tienes que invertir dinero en el concreto. Y ahí es cuando entonces vienen las propuestas de lo que generalmente se llama en la industria como propone un proyecto. Y voy a ver en la licitación cuál proyecto es mejor. Ahí es donde entra el cálculo diferencial. Cálculo diferencial te ayuda a hacer las cosas de una manera óptima. Ok, ¿y cómo es eso? Pues resulta que yo ya aprendí que si tú tienes una función, en la función tienes un punto máximo y tienes un punto mínimo. Ese punto máximo y ese punto mínimo van a tener una recta tangente que tenga pendiente 0. Van a tener una recta tangente que tenga una pendiente 0. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Entonces debo tener una función para que esa función la pueda derivar. Y ya que la derive, lo igualo a 0 para saber cuál es el punto máximo o el mínimo. Yo entenderé cuál es el máximo y cuál es el mínimo cuando vea la aplicación. ¿Cuál es la aplicación? Pues precisamente el jardín y el andador que es hecho de concreto. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Ahí viene la clave. Este que quieren que sea mínimo o ese que quieren que sea máximo, esa es la función. En otras palabras, si ustedes desean que la superficie, quiere decir entonces que la superficie, en otras palabras, el área, esa va a ser la que ustedes tienen que lograr derivar. Pero que para que puedan derivar la superficie, necesitan que la superficie sea una función. Y entonces, si ya me entendieron, aquí tengo que poner una división muy grande, porque si ustedes se acuerdan, esta es la fórmula para la superficie del prado y esta es la fórmula para el perímetro del prado. Pero ustedes no quieren el prado, ustedes quieren la superficie total
del prado y del andador. Por lo tanto, como yo soy un niño inteligente, me doy cuenta que el área total, ya sé que el área del prado es largo por lo ancho. Díganme entonces cómo calculan el área total del andador y del prado. Como les pedí la fórmula del área del terreno, el área del terreno, o sea, completo el prado y el andador, resulta que es un rectángulo, por eso la base del rectángulo es L más 2 y la altura del rectángulo es A más 4. Con eso que yo ya tengo, entonces viene la pregunta. Esta se debe de derivar. ¿Por qué se debe de derivar? Porque yo quiero que sea mínima la superficie. Pero si la voy a derivar, forzosamente debe de ser una función. Díganme, ¿esto es una función? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Esto que está aquí no es función porque todas las funciones deben tener solamente dos variables. ¿Cuáles son esas dos variables? Variable dependiente y variable independiente. Pero lo importante es que ustedes vean que son dos variables. ¿Cuál es la variable independiente? Donde se aplican todas las operaciones. ¿Cuál es la variable dependiente? Donde se obtiene el resultado. Por lo tanto, si ustedes observan, tengo una variable que es el largo, una variable que es el ancho y una variable que es el área. Por lo tanto, no la puedo derivar. ¿Por qué no la puedo derivar? Pues por la única y sencilla razón que es una fórmula, no es función. Y entonces, recuerden, la superficie, como debe de ser mínima, esta debe ser función, no es función. ¿Qué voy a hacer para que se haga función? Pues lo que voy a hacer es algo que se denomina cambio de variable. ¿Pero qué quiere decir cambio de variable? Cambio de variable quiere decir sustituye. En otras palabras, para que tú puedas sustituir algo, lo que vas a utilizar de referencia van a ser las fórmulas que tú ya conoces. ¿Esto es una fórmula? Sí, pero tú no quieres que sea fórmula, tú quieres que sea función. Entonces, lo que vas a utilizar es la fórmula que ya conozco, la fórmula que ya conozco y la fórmula que ya conozco. Si ustedes se dan cuenta de estas tres, ¿en cuál de esas tres ustedes pudieran, en cuál de esas fórmulas que ya conocen, ustedes pudieran calcular el valor de una incógnita? ¿En cuál de las tres pueden calcular el valor de una incógnita? Como yo quiero considerar una fórmula, de estas tres fórmulas, donde yo puedo calcular el valor de una incógnita es en esta. ¿Por qué en esa? Porque si se dan cuenta, aquí hay tres variables, son muchas. Aquí hay tres variables, son muchas. Esta que está aquí, esta no es fórmula. ¿Por qué no es fórmula? Porque es un dato. Entonces, esta es donde se puede calcular debido a que hay menos variables. ¿De qué se tratan los problemas de optimización? Es, utiliza todas las fórmulas que tú ya conoces y de esas fórmulas, una va a ser función. En esa que va a ser función, tú tienes que hacer el cambio de variable para que llegue a ser función. ¿Y qué tomas para tal fin? Pues es utilizar alguna de las fórmulas que ya viste. Por eso es importante, desde el principio que están leyendo, saber cuáles son las figuras y las fórmulas. Si no las van anotando, no se van a dar cuenta. Todos los problemas es poco a poco, voy poniendo todo lo que sabes, todo lo que sabes, todo lo que sabes, todo lo que sabes, porque en algún momento vas a tener que elegir de todo eso que ya sabes. El ¿qué es lo que hago primero? Pues precisamente voy a calcular el valor de una incógnita. Si quiero calcular el valor de una incógnita, pues calculo el que sea. Por ejemplo, a mí me gusta el A, que es el ancho. Por lo tanto, el ancho va a ser el largo dividido entre... no es cierto, perdón. Va a ser 72 dividido entre el largo, por la única y sencilla razón que lo que estoy haciendo es una operación inversa. Acuérdense, de la fórmula hago el cálculo de una variable para posteriormente hacer el cambio de variable, que precisamente es una sustitución. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es una sustitución. Y si hago una sustitución, precisamente en la que quiero que sea función, voy a tener que el área total es el largo más 2 multiplicado por el ancho, donde ahí hago el cambio, y ahí es 72 entre el largo más 4. Y si ustedes observan con sus ojitos de la cara, ahora sí resulta.
que hay una única variable donde se están aplicando todas las operaciones y además tienen otra variable donde se está obteniendo el resultado. Ahora sí es una función. Y como es una función, esa ya se puede derivar. Pero esta está muy fea de derivar. ¿Por qué está fea? Porque es una multiplicación. Por ser una multiplicación, mejor le doy la vuelta y entonces aplicamos todo lo que ya sé de álgebra. Y lo que sé de álgebra es precisamente la propiedad distributiva. Y la propiedad distributiva es distribuir la multiplicación sobre todos los elementos de la suma. Por lo tanto, este multiplica este multiplica este multiplica este y este multiplica este. Y eso va a implicar entonces que el resultado de aplicar la propiedad distributiva y obviamente la respectiva ley de los signos, porque voy a estar multiplicando signos iguales, y obviamente la jerarquía de operaciones, porque necesito decidir cuál operación hago primero y cuál hago después, va a dar por resultado que el área total, que depende solamente de una incógnita, que es el largo, se va a calcular como 72, que es la multiplicación de la primera, más 4L, acuérdense que hay que ordenar a manera de término, primero el signo, luego el coeficiente y luego la variable, más 144 sobre L más 8. Y eso ustedes ya lo saben hacer, o sea, no es la gran cosa. No sé si lo sea yo, pero si le está grabando su pantalla, o bueno, de repente se queda apagada. Ahora resulta que de lo que yo observo aquí, lo que necesito aplicar precisamente son los términos semejantes, porque me doy cuenta que hay términos semejantes, y con esos términos semejantes sabemos que debo de hacer la ley de la suma. Fíjense, todavía no he derivado, porque hay muchos conceptos que puedo aplicar, y eso ya me lo sé. O sea, no es que te tenga que decir, ahora aplica esto, y ahora esto, y ahora esto. No, no eres un obrero. A los obreros sí te tengo que decir a cada instante qué hacer. Ustedes se están preparando para técnicos, por eso deben de tomar decisiones de qué debo de hacer de acuerdo a los conceptos que ustedes saben. Entonces, de aquí, organizando, pues primero escribo el 4L, luego escribo el 144 sobre la L, y por último escribo el 80. Ahora sí, si se dan cuenta, ya no puedo aplicar ningún concepto de álgebra. Sin embargo, yo sé que si voy a derivar, no existen las derivadas de eso que tengo ahí, porque esta es una división de una constante entre una variable, y la derivada es de una función entre otra función. Por lo tanto, esto no lo puedo hacer. Debido a que no lo puedo hacer, porque no es una función entre otra función, entonces vamos a aplicar leyes de los exponentes, y con leyes de los exponentes, entonces yo me doy cuenta que el área del terreno, que incluye el prado y incluye la banqueta, y que depende solamente del largo, es 4L más 144 por L a la menos 1 más 80. Recuerden que entonces no es ley de los exponentes, aquí me equivoqué. Eso se denomina propiedad de los exponentes. Y ahora sí, con eso yo ya puedo derivar. ¿Alguien me quiere decir cuál es el resultado de la derivación? Primeramente, debo de entender todo lo que ya les enseñé de derivada. Por lo tanto, es la derivada con respecto a la variable independiente, donde la variable independiente aquí es el largo, de una función que es el área y que depende también del largo. Por lo tanto, me doy cuenta que aquí hay una suma, aquí hay otra suma. La derivada de las sumas es la derivada de la primera más la derivada de la segunda más la derivada de la tercera. Esta primera es una constante por una función, por lo tanto, es la constante por la derivada de la letra con respecto a la variable independiente, y que ustedes saben que eso es 1. Más, aquí tienen una constante por una potencia, por lo tanto, es la constante por la derivada de la potencia, pero la potencia ustedes saben que es el exponente por la base elevado a este exponente que tengo, le resto 1, por lo tanto me queda menos 2, por la derivada de la base con respecto a la variable independiente, más la derivada de la tercera, pero la derivada de la tercera es una constante, por lo tanto la derivada de esa tercera es 0, y ya tengo la derivada. Ahora bien, como yo necesito, y ya les había explicado por acá, yo necesito que en la función saber cuál es el punto máximo o el punto mínimo, lo que debo de hacer es igualar a 0. Y entonces lo que yo voy a hacer aquí es igualar a 0. Y si voy a igualar a 0, entonces voy a tener un 4 más un 144, perdón, menos un 144 sobre L cuadrada,
aquí me faltó el 0, igual con 0. ¿Sale bien? Bueno, entonces, recuerden que ahí además de igualar a 0, obviamente estoy aplicando ley de los signos, porque estoy multiplicando ese 144, perdón, estoy multiplicando este más por este menos, y también estoy aplicando propiedades de los exponentes, porque sabemos que no podemos tener exponentes negativos, y por eso este menos 2 lo estoy escribiendo el recíproco con exponente positivo. Y entonces, como ya vi lo que tengo, necesito tomar decisiones de qué hacer. Y me doy cuenta entonces que lo que yo tengo es una resta de números racionales. Y como hay una resta de números racionales, precisamente necesito calcular el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de este se llama L cuadrada, y entonces ya sabemos que se divide mínimo común múltiplo entre el denominador, que es 1, y lo multiplico por el numerador. Eso quiere decir que el resultado va a ser 4 veces L cuadrada, luego viene una resta, escribo la resta, y divido el mínimo común múltiplo, divido el mínimo común múltiplo entre el denominador, que me da 1, y 1 lo multiplico por 144, por lo tanto me da 144, y eso es 0. Me doy cuenta que entonces, como hay un denominador, lo que necesito hacer es aplicar la propiedad de la igualdad. Y la propiedad de la igualdad menciona que si tú tienes denominadores en una ecuación, multiplica miembro izquierdo y miembro derecho por lo mismo, para que tú quites este denominador. Siempre que hay una ecuación con denominadores, eso es lo que se debe de hacer. Por lo tanto, al hacer esa multiplicación, pues ya me va a quedar un 4L cuadrada menos 144 igual con 0. ¿Por qué? Porque esta L con esta L se divide y esta multiplicación me da 0. Obviamente ahí también va involucrada que yo decidí, por jerarquía de operaciones, que como la multiplicación y la división tienen la misma jerarquía, pues primero hago la división en lugar de hacer la multiplicación, que sería la propiedad distributiva. Y entonces, chiquillos, ahora díganme, ¿qué hago aquí? Como dice su compañero, lo que voy a hacer es simplificar la ecuación. Simplificar la ecuación es dividir miembro izquierdo y miembro derecho entre el mismo número. Por lo tanto, yo puedo dividir miembro izquierdo y miembro derecho entre 2, pero también lo puedo dividir entre 4. Entonces mejor divido entre 4, divido entre 4, divido entre 4, y eso me va a quedar una L cuadrada menos 36 igual con 0. ¿Por qué simplificar la ecuación? Porque lo sé hacer. O sea, si saben hacerlo, háganlo. No necesitan preguntarle a nadie. Ahí es donde les digo que viene la madurez de ser un técnico. A un obrero le tengo que decir pasito por pasito lo que haga. A un obrero le tengo que repetir 10 veces lo mismo. A ustedes no. A ustedes les tengo que enseñar a tomar decisiones. Y entonces, ¿ahora qué hago? Vamos a factorizar. Y esa manera de factorizar, de acuerdo a lo que yo estoy viendo aquí, se llama una diferencia de 2 cuadrados. Generalmente le dicen diferencia de cuadrados, ¿no? Pero el nombre correcto es una diferencia de 2 cuadrados. El otro ya ha sido una consecuencia de repetirlo tantas veces, ¿no? Y entonces sabemos que para factorizar una diferencia de 2 cuadrados hay que escribir un paréntesis, hay que escribir otro paréntesis, igualar a 0. Y el procedimiento menciona que lo que debo de hacer es obtener la raíz cuadrada de los dos términos. Obtengo raíz cuadrada del primero, del disminuendo y del sustraendo, lo escribo como primero y como segundo término en el binomio, y a uno le escribo un más y a otro le escribo un menos, y ya lo factoricé. Y después de factorizar, ¿qué sigue? Entonces lo que hay que hacer aquí es precisamente satisfacer la ecuación. Y satisfacer la ecuación ya les había mencionado que lo relacionan a la operación inversa. Por lo tanto, la longitud primera que voy a obtener va a ser un menos 6, acuérdense que es la operación inversa, y la otra longitud, que ya sabemos que hace referencia a largo, también es la operación inversa, y resulta que esta debe de ser 6. Con eso lo que estoy obteniendo son 2 resultados, y esos 2 resultados yo debo de decidir cuál me sirve. Y si ustedes se regresan a la figura, si yo considero que este valor es de menos 6, pues ni al caso, ¿no? No puede ser menos 6.
¿Por qué? Porque es una longitud. En aritmética y en álgebra sí me sirve, pero aquí ya estamos en problemas. El problema es una aplicación de algo físico, químico, biológico, social, etcétera. Entonces, como ya sé que este entonces debe de ser 6, por lo cual me regreso a la pregunta, ¿cuáles son las dimensiones del jardín? Pues yo ya entiendo entonces que el largo del jardín, recuerden que todos los problemas se deben de contestar con enunciados, el largo del jardín es de 6 metros y el ancho es ¿de cuánto? Como dijo su compañero, el ancho es de 12 metros. ¿Cómo supo que era de 12? Pues aquí se ve luego, ¿no? Lo que hay que hacer es dividir el 72 entre el 6, me toca de a 1 sobre 1, me toca de a 2 y ya la hice, ¿no? Y entonces me van a decir, oye, espérate. Ahí estás cometiendo una grave imprecisión. ¿Cuál es la parte grave aquí? Pues que me están diciendo que el largo es 6 y el ancho es 12. O sea, no inventes, ¿no? Eso no existe. ¿Qué no? ¿Por qué no? Dime por qué no. Porque ya sé. El largo, el ancho, o sea, todavía hasta te pones roñis. Bueno, el largo debe ser más largo que el ancho. Eso es por algo que sé de la primaria. Por lo tanto, eso no quiere decir que esté mal. Lo único que quiere decir es que el ejercicio te dice, esas son las dimensiones. Tú tienes que decidir cómo se llama. Porque yo soy matemático, yo soy número, yo no entiendo tu realidad. Ahí es la importancia del técnico. Tú debes de decidir cómo decirle al obrero, porque si le dices eso al obrero, va a decir el obrero, está re tonto, ¿no? No sabe. Ahí es donde ustedes tienen que demostrar. Entonces, ¿qué es lo único que debo de hacer? Pues solamente cámbienle, ¿no? Entonces, este largo, quítenlo de aquí, este ancho, mándenlo para arriba y ya está. O sea, fíjense cómo ahí viene una parte muy importante que es simplemente la comunicación, ¿no? Si ustedes se comunican adecuadamente, pues no hay ningún problema. ¿Sale bien? Bueno. Me está diciendo, perdón, está en el enunciado, obtén los puntos. Ok, ¿qué quiere decir obtén los puntos? Quiere decir que voy a tener un punto, tal vez un punto A, que tiene una abscisa y que tiene una ordenada. ¿Por qué? Porque los puntos se mencionan a través de una pareja ordenada que se llama coordenada. La coordenada son dos elementos donde primero se escribe la abscisa y luego la ordenada. Luego, continuando con eso, me están diciendo que hay una curva dada por esta función. Perdón, una curva dada por esta ecuación. Ahora la pregunta es, disculpen, por esta ecuación. ¿Cuál es la ecuación? La ecuación es y igual con 4 menos x cuadrado. Todo el mundo sabe que esto se llama ecuación y se llama ecuación por la única y sencilla razón que tiene miembro izquierdo, miembro derecho y hay operaciones en ambos miembros. Aquí hay una resta y aquí también hay una multiplicación por 1 y una multiplicación por más. Por eso yo sé que es una ecuación. Y luego me dicen que se encuentra a la mínima distancia del punto P de coordenadas 0,2. Entonces, me están diciendo mínima distancia al punto P de coordenadas 0,2. Lo voy a escribir aquí. Mínima distancia. Mínima distancia al punto P de coordenadas 0,2. Ok. ¿Qué es lo que debe de ser mínimo? Ya les dije, ¿qué debe de ser mínimo? La distancia. ¿La distancia de dónde a dónde? La distancia de esta curva a este punto. ¿Sale bien? Y entonces ahí viene una parte importante que la aprendieron ustedes en geometría analítica. Y lo que aprendieron en geometría analítica es que existe algo que se denomina lugar geométrico. Y ese lugar geométrico, habíamos dicho que tiene 4 características. ¿Cuáles son las 4 características? Las 4 características es... Acuérdense que el lugar geométrico tiene muchas características. ¿Qué es el lugar geométrico? El lugar geométrico es una ecuación. Disculpen, ya empezó a fallar de esto.
es una ecuación que está asociada a una gráfica. Como decía, ¿no? Tiene una gráfica, sí, ya lo sé. Pero la parte importante, además del comportamiento, la parte importante es que hay un punto que representa todo el lugar geométrico. Entonces, para que ustedes sepan cuál es el punto que representa ese lugar geométrico, pues simplemente hay que decir que el punto que representa todo el lugar geométrico tiene una abscisa y tiene una ordenada. Pero si ustedes se dan cuenta, la ordenada ya la conocen. Y la ordenada es 4 menos x cuadrado. ¿Cómo saben? Pues aquí se ve. La abscisa es x y la ordenada es 4 menos x cuadrado. ¿Por qué? Porque la ordenada es esto. Y entonces, este que está aquí es el punto. Pero como ustedes necesitan la distancia mínima, lo que necesito calcular es la distancia de este punto a este punto. Y como necesito calcular la distancia de este punto a este punto, porque me están pidiendo la distancia mínima, entonces yo me baso en lo que yo ya sé desde hace mucho tiempo. Y lo que yo sé desde hace mucho tiempo es la fórmula de la distancia entre dos puntos. Y la fórmula de la distancia entre dos puntos, se la recuerdo, es la distancia del punto A al punto B, se va a calcular como la abscisa del punto A menos la abscisa del punto B elevado al cuadrado más la ordenada del punto A menos la ordenada del punto B elevado al cuadrado, y eso le calculo una raíz cuadrada. Acuérdense que nunca se puede decir x1 y x2, porque x1 y x2 son números y yo quiero coordenadas de puntos. Y los puntos me enseñaron en geometría euclidiana que siempre se simbolizan con letras mayúsculas. Por eso es un error escribir x1 menos x2, y1 menos y2, que es muy estilado, pero es un error bastante grave, un error conceptual. Entonces vamos a hacer aquí un pequeño cambio para que se entienda la fórmula, y vamos a cambiarle de nombre a este punto, y en lugar de llamarle P le vamos a llamar A, y este punto en lugar de llamarle P le voy a llamar B. Y ya con eso ya queda la fórmula, para que no haya pleito, ¿no? Entonces, con eso, pues ya puedo empezar a la distancia del punto A al punto B es, disculpen, ¿qué debo de hacer? Debo de hacer una sustitución en la fórmula. Y entonces me va a quedar que la distancia del punto A al punto B es la abscisa del punto A, que es 0, menos la abscisa del punto B, que es x, elevado al cuadrado, más la ordenada del punto A, que es 2, menos la ordenada del punto B, que es 4 menos x cuadrada. Le estoy escribiendo entre paréntesis porque toda esa es la ordenada, por eso estoy diciendo que esa es la ordenada, precisamente la que está entre paréntesis, y eso va a estar elevado al cuadrado, y de todo le voy a obtener una raíz cuadrada. Y entonces vuelve la parte importante. Si te están diciendo que la distancia debe de ser mínima, esa es la función que tú tienes que derivar. Y la pregunta es, ¿esto es función o no es función? ¿Sí, por qué? No, ¿por qué? Entonces resulta que esta que está aquí, que es la que debo de derivar porque es la distancia mínima, me doy cuenta que sí es función. ¿Por qué? Porque tiene una incógnita que se llama x, y en esa x están aplicadas todas las operaciones. Por eso se llama variable independiente. Y la otra incógnita se llama distancia. Oiga, pero se ve medio raro, porque dice distancia de A a B. Por eso, pero es una incógnita, no la saben. Aunque sea la distancia entre dos puntos, es un número que no saben cuál es una cantidad que cambia. Por eso se llama incógnita. Por lo tanto, hay una variable y hay otra variable. Esta variable sobre la que se están aplicando todas las operaciones, y esta otra variable, en esa no se aplican las operaciones. Por lo tanto, esto ya es función. Y como ya es función, ustedes deben de derivar. Pero si voy a derivar, antes vamos a quitarle muchas cosas de aquí porque me están estorbando. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues precisamente voy a comenzar con jerarquía de operaciones, y de esa jerarquía de operaciones pues me voy a dar cuenta que también está la definición de potencia, y de la definición de potencia también viene por ahí una propiedad distributiva. Y entonces la distancia del punto A al punto B es este al cuadrado, pues quiere decir que me queda x cuadrado, más viene un corchete
luego 2 menos, aquí al hacer la multiplicación, ahí es donde viene la propiedad distributiva que les decía, por lo tanto es menos 4 más x cuadrada elevado al cuadrado. Ya me di cuenta que puedo quitar el corchete y puedo dejar solamente el paréntesis redondo, y este va a ser raíz cuadrada. Si ustedes se dan cuenta, pues puedo hacer ahí más cosas. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues precisamente es términos semejantes, porque yo me doy cuenta que estos son semejantes, y debido a los 51. términos... Dime 51. ¿Qué no sería menos x cuadrada? No, porque estás aplicando la propiedad distributiva. Si tú te das cuenta 43. que aquí hay una x que multiplica la otra x. Dime 46. 43. Dime. ¿No le faltó poner ley de signos en los conceptos? ¿Ley de signos? Ok, sí, tienes razón. Espérame tantito, porque esto ya se trabó. Espérame tantito. Ok, porque aquí hizo falta agregar ley de los signos, precisamente porque la propiedad distributiva estoy multiplicando signos diferentes, signos iguales, y entonces de ahí ya voy a términos semejantes, y con términos semejantes necesito ver la respectiva ley de la resta, porque hay números con signo diferente, perdón, y entonces la distancia del punto A al punto B se calcula como la raíz cuadrada de una x cuadrada más, paréntesis, menos 2 más x cuadrada, que en este caso pues primero escribimos x cuadrada y luego el menos 2 y elevamos al cuadrado. Corrijo el radical porque me quedó muy grande el radical, acuérdense que es un paréntesis y debe de quedar a la altura, no tan exagerado, y de ahí me doy cuenta entonces que lo que sigue, precisamente por la jerarquía de operaciones, es el binomio al cuadrado. Y si voy a aplicar el binomio al cuadrado, acuérdense que hay que hacer todo lo que saben de álgebra, eso les ayuda mucho. Entonces, la distancia del punto A al punto B es la raíz cuadrada de x cuadrada más el cuadrado del primero, que es x cuarta, menos el doble producto, que es 4x cuadrada, más 4, cerramos el radical, y otra vez, o sea, vuelvo a darme cuenta que hay términos semejantes, y como hay términos semejantes, pues hago lo que ya sé hacer, pues. O sea, van a ser muchos conceptos repetitivos, pero que hay que hacerlos. Y en esos términos semejantes vamos a aplicar la ley de la resta, precisamente porque un número es positivo, el otro número es negativo, y entonces obtengo que la distancia del punto A al punto B es la raíz cuadrada de una x cuarta menos 3 veces x cuadrada más 4. Y entonces, como ya no puedo hacer ningún concepto de álgebra, ahora sí, esto que está aquí, habíamos dicho que es función, disculpen, lo había escrito desde hace rato, pero recuerden que la distancia del punto A al punto B depende solamente de una variable que es la x. Vuelvo a repetir, esto es una variable, aunque me esté indicando la distancia de un punto a otro punto, es una variable, es una única variable, aunque su nombre esté medio raro, ¿no? Y entonces ahora sí, como ya sé que debo de derivar, dejen hacerlo por acá de una vez para no estarlo haciendo tan lejano. Ahí, espérenme tantito, ya no quiso, ahí voy. Ok, entonces lo que vamos a hacer precisamente es derivar, y por lo cual es la derivada es la derivada con respecto a la variable independiente que es x de una función que te está representando la distancia del punto A al punto B, y que esa función también depende de la variable independiente. Y esto, si se dan cuenta, esto yo lo debo de expresar como exponente, eso ustedes ya lo saben. Por lo tanto, la derivada de una potencia es el exponente por la base elevada al exponente menos 1, que es menos 1 medio, por la derivada de la base. Pero como es una resta, entonces es la derivada del primer término menos la derivada del segundo término más la derivada del tercer término. Y de ahí ya tengo la derivada. Obviamente estoy aplicando fórmulas que ya me sé. Y de ahí, pues sabemos que debemos de acomodar a manera de término. Entonces, simplemente voy a aplicar propiedades de los exponentes
y también voy a considerar que lo estoy escribiendo a manera de término. Por lo tanto, la derivada con respecto a la variable independiente que es x de la función que es una distancia entre los dos puntos que depende también de la abscisa es coeficiente es un medio. Luego viene aquí una x cuarta menos 3x cuadrada más 4, que ustedes saben que está elevado a la 1 medio. Pero como eso implica que haya una raíz en el denominador, lo que debo de hacer es racionalizar el denominador. Y racionalizar el denominador, ustedes saben que es multiplicar por 1. O sea, van a multiplicar por la base con el exponente que me suma en la unidad. Y ya saben que el que me suma en la unidad pues es un medio. Por lo tanto es x cuarta menos 3x cuadrada más 4, más 4 elevado a la 1 medio. Y eso mismo se va a escribir arriba, porque recuerden que se está multiplicando por la unidad. Entonces eso mismo lo escribo arriba, ya está escrito arriba, es la ventaja de utilizar aplicaciones. Y me hace falta la otra base, donde la otra base es precisamente esta. Y esa base, si ustedes se dan cuenta, esta función se puede factorizar. ¿Por qué se puede factorizar? Pues porque está un máximo común divisor. Entonces de ahí voy a factorizar usando el máximo común divisor. Y el máximo común divisor, el número más grande que divide a las dos es el 2. La base común es la x, y lo que le hace falta va a ser un 2x cuadrada menos un 3. Y entonces ahora sí. Dime. Entonces, después de la derivada, disculpen, interrumpí la grabación. Entonces, sabemos que lo escribimos en el denominador por la propiedad de los exponentes. Luego multiplico por 1, precisamente para que este exponente con este exponente me sume 1 y ya no quede ninguna raíz. Y en el siguiente paso, divido este 2 entre este 2, por eso ya no hay coeficiente. Esta x que está por acá la tengo aquí. Recuerden que de lo que hice fue factorizar por máximo común divisor, donde calculé precisamente el número que divida los dos números y la base con el exponente más pequeño, que es la x. De ahí ya después sabemos que debemos de igualar a 0, y ahora lo importante es resolver esta ecuación, lo cual pues simplemente sabemos que en todas las ecuaciones que tiene denominador, lo que debo de hacer es aplicar la propiedad de la igualdad. Por lo tanto, si aplico la propiedad de la igualdad, necesito multiplicar por x cuarta menos 3x cuadrada más 4, tanto en el miembro izquierdo como en el miembro derecho. Sabemos que eso se denomina propiedad de la igualdad. Y además, si ustedes se dan cuenta, esto se puede factorizar. ¿Por qué se puede factorizar? Pues se puede factorizar porque es una diferencia de 2 cuadrados. Y al hacer una diferencia de 2 cuadrados, les va a quedar que esto es una x que multiplica un paréntesis, donde en cada uno de los elementos del paréntesis debe de haber una raíz cuadrada. O sea, calculen la raíz cuadrada de este y la raíz cuadrada de este, y se van a dar cuenta que ahí les va a quedar un raíz de 2x menos raíz de 3 por un raíz de 2x más raíz de 3 multiplicado por la raíz de x cuarta menos 3x cuadrada más 4 igual con 0. Y entonces, ¿qué es lo que sigue? El ejercicio se volvió medio raro y medio largo, ¿no? Pero es simplemente álgebra. Lo que hay que hacer es satisfacer la ecuación. Y satisfacer la ecuación es encontrar los valores que te hagan que se cumpla la ecuación. Y ahí está re fácil. Porque esa primera x, que es el primer valor, resulta que si aquí sustituyen un 0, 0 por todo lo demás, les da 0. Y por lo tanto se cumple la ecuación.
Entonces, el primer valor de x es 0. ¿De dónde se obtuvo de esta x? Si ahí sustituyen un 0, 0 por lo demás les da 0 y se cumple la ecuación. Segunda, el otro valor de x es la operación inversa. Y si ustedes se dan cuenta, la operación inversa, aquí hay una resta, la operación inversa es una suma, aquí hay una multiplicación, disculpen, es una suma, aquí hay una multiplicación, la operación inversa es una división. Y para este tercer valor, otra vez, la operación inversa es una resta y la operación inversa de esta multiplicación es una división. Y con eso ya obtuvieron los tres valores donde pueden obtener una distancia mínima. Pero acuérdense que ese valor está haciendo referencia a la abscisa. Y si tienen la abscisa, ¿qué les hace falta? 35. Ok, todo el mundo me dijo la ordenada. Ok, es la ordenada. ¿Y qué hacen para obtener la ordenada? Dime dos. Yo ya obtuve la abscisa, pero me hace falta obtener la ordenada. Solamente acuérdense que estos resultados no los puedo expresar así. ¿Por qué no los puedo expresar así? Pues porque hay una raíz en el denominador. Entonces lo que hay que hacer es multiplicar por raíz de 2, por raíz de 2, por raíz de 2 y por raíz de 2 para que obtengan los valores adecuados. Entonces la primera abscisa es 0, la segunda abscisa es raíz de 6 sobre 2 y la tercera abscisa es menos raíz de 6 sobre 2. ¿Qué es lo único que me hace falta? Pues lo único que me hace falta es estas tres abscisas, hay que sustituirlas en la función primitiva. Y si la sustituyen en la función primitiva, ya tienen la ordenada. ¿Sale bien? Bueno.